Parálisis por análisis, el ciclo infinito de preparación. Procesando Ideas. Procesando Ideas es un podcast sobre procesos creativos, del cómo conectamos las ideas para hacer o crear un tejido de reflexiones, prácticas y resultados. Muy buenas, te doy la bienvenida nuevamente. Soy Richard del colectivo Pachacamani y sí, estoy de nuevo de retorno para enviarte un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Episodio 3. Un día, mientras revisaba las métricas de nuestros podcasts, me topé con los 2 episodios de este podcast, publicados hace más de 2 años. Y me sorprendió ver que la gente seguía escuchándolos. Pero en lugar de alegrarme, sentí vergüenza. Porque mientras esos 2 episodios seguían vivos, yo me había paralizado en un ciclo infinito de preparación. En este episodio te contaré sobre mi búsqueda del podcast perfecto, que casi elimina al podcast real, y cómo estoy superando esta parálisis. Este podcast nació con una premisa simple: ser fácil de producir. Comencé grabando desde mi celular, como lo estoy diciendo justo ahora. Y esa era la idea, ¿no? Mantenerlo simple, hacerlo accesible y real, en pocas palabras. Los primeros 2 episodios salieron así y funcionaron. Pero entonces me perdí en el laberinto de la sobrepreparación. Sí, eso suena un poco poético para explicar algo tan cotidiano. Pero creo que recomenzar con este tema es lo más honesto que puedo hacer debido a este vacío tan grande. Como ya dije, hoy vamos a hablar de la parálisis por análisis. Ese es un estado mental donde la preparación excesiva se convierte en una forma muy elegante de procrastinación. Uno de los obstáculos más sutiles pero poderosos en el camino de cualquier persona que está creando es justamente la parálisis por análisis. Y digo sutil porque se disfraza de productividad, porque sentimos como si estuviéramos haciendo algo importante, cuando en realidad estamos cavando un hoyo cada vez más profundo de inacción. Antes de seguir, hagamos un pequeño ejercicio. Toma un momento y piensa conmigo. ¿Cuántos proyectos tienes en espera? Ya sea porque, 1, todavía necesitas investigar un poco más. 2, estás preparando un momento perfecto. O no estás suficientemente preparado. O alguien más ya ha trabajado algo mucho mejor que tú. También puede ser que tu plan inicial ya no parece suficiente. O finalmente, si necesitas una herramienta perfecta. Si identificaste al menos uno de estos puntos, este episodio es para ti también. La parálisis por análisis no es simplemente indecisión. Es un estado mental en el que quedamos atrapados en un ciclo interminable de investigación, de evaluación y preparación. Es como estar en un laberinto de información donde cada respuesta que encontramos genera 3 preguntas más. Y como somos tan curiosos, las indagamos, las exploramos. Y en esta era digital, donde tenemos al acceso y la información ilimitada, donde tenemos tutoriales, opiniones de expertas, expertos, es más fácil que nunca caer en esta trampa. Vamos a diseccionar este concepto usando mi propia experiencia con este podcast como un ejemplo, porque de verdad caí o creo haber caído en todas estas trampas posibles. Te voy a hablar de 3 trampas principales y de 3 complementarias, o sea, 6. Primero, la trampa del plan perfecto.
Esta se disfraza de organización y estructura. En mi caso, me decía, necesito reorganizar toda la temporada. Este tema rompe la estructura que planifiqué o debería agregar esta nueva categoría de contenido. Lo absurdo es que mientras yo me preocupaba por la estructura perfecta, mis 2 episodios iniciales imperfectos seguían encontrando oyentes. Segunda, la trampa de las herramientas. Esta es la tecnológica y bueno, y me gusta mucho también, y se disfraza de optimización. Y yo decía, o me decía a mí mismo, necesito una app que funcione sin internet para grabar un podcast, me refiero. También decía, debería poder editar en esa aplicación y masterizar en el mismo lugar. Y me planteaba que tenía que ser gratuita para poder enseñarla en los talleres, utilizarla como herramienta en los cursos de podcast. Todo esto mientras mi app inicial, simple pero funcional, estaba ahí, perfecta y capaz de hacer el trabajo, como ahora lo estoy usando. 3. La trampa del impostor. Esta es la más paralizante, me atrevo a decir, porque se alimenta de las comparaciones constantes. Es como decirnos que hay tantos podcasts mejores sobre estos temas. Alguien más seguramente ya publicó sobre esto hace un año. ¿Quién soy yo para hablar de esto? Ahora, yéndonos a los siguientes tres trampas, la cuarta sería la trampa de la perfección. Esta se disfraza de profesionalismo y dedicación. Lo peligroso de esta trampa es que siempre podemos justificar más investigación, más preparación, más análisis. Es como tratar de llenar un pozo sin fin. Y en mi caso, generalmente siempre busco textos sobre metodologías, técnicas y demás para conocer mucho mejor cómo hacer algo. 5. La trampa del miedo. Esta es muy cotidiana y se disfraza de prudencia o de precaución también. El miedo nos hace buscar garantías sobre posibles peligros que en realidad puede que nunca existan. 6. La trampa de las opciones infinitas. Esta se disfraza de diligencia, ¿no? Porque encontramos muchísimos detalles. Es cuando abundan opciones para hacer algo, lo que puede ser tan paralizante como cuando no tenemos ninguna alternativa. Señales de alerta. Ahora, ¿cómo identificas si estás cayendo en la parálisis por análisis? Estas son algunas señales que yo experimenté. 1. Consumo sin fin. O sea, leer blogs, artículos, libros, como te mencioné hace un momento, sin parar. Escuchar podcasts también, similares al formato que estamos siguiendo, y hacer que nuestra lista de inspiración, de ejemplos a seguir, sea más larga que el contenido que tenemos hasta el momento. 2. Perfeccionismo paralizante. Es cuando reescribes constantemente el plan de contenido. Nada parece suficientemente original y comparas tus ideas con el trabajo pulido o profesional, quieres decir, de otras personas. El punto de giro que me llegó cuando revisé las estadísticas de mis 2 primeros episodios, como ya te mencioné antes, fue lo más impactante. Ahí entendí que esos 2 episodios grabados con un celular y con un guión simple seguían conectando con la gente, le daban algún tipo de valor y no necesitaban una producción perfecta ni una estructura revolucionaria, solo necesitaban existir. Y entonces me pregunto, ¿cuántos episodios podría haber publicado desde ese año que pasé buscando la perfección? ¿Cuántas personas podrían haberse beneficiado de esas ideas que tengo anotadas todavía?
La realidad es que mientras yo consumía contenido sobre la productividad, sobre creatividad, estaba ignorando la lección más importante de todas. La acción imperfecta supera la planificación perfecta. Y el resultado de todo esto es decidir volver a lo básico. 1. Usar la misma app simple de grabación. 2. El mismo formato directo. Y 3. El mismo enfoque. Porque al final lo que hace valioso a este podcast no es su producción impecable, sino las ideas y experiencias que quiero compartir contigo. Ahora ponte en mi lugar. En esta situación hay algo que siempre nos decimos, que seguramente alguien más habló sobre estos temas y lo hizo mucho mejor, pero tenemos que darnos el beneficio de la duda. Puede que nadie más utilice tu perspectiva en base a tus experiencias, a tu manera de decirlo. Y vale la pena repensar estos detalles. Entonces, a partir de todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿cómo puedes aplicar esto a tu paralizado proyecto creativo? Aquí te doy 3 acciones concretas que te lo planteo a manera de reglas. La regla del retorno a lo básico. Empecemos por identificar cómo empezamos originalmente. Recuerda qué funcionó al principio, o sea, lo positivo. Y elimina todas las complicaciones que has ido añadiendo poco a poco. Porque a veces el mejor camino es volver al inicio. La regla del tiempo real. Define un límite de consumo de contenido. Como eso es lo que nos fascina, vamos a dar por cada hora de investigación 1 hora de creación. Y establece un día fijo para publicar, sin excepciones, sin excusas. Y a partir de esa fecha, planificamos u organizamos las acciones previas a seguir. Y finalmente, la regla del método de la autenticidad. Acepta que tu voz es única. También reconoce que tu perspectiva tiene valor. Entiende que la perfección no existe. Es una de las cosas más importantes. Y por último, la regla del mínimo producto viable. Define lo mínimo absolutamente necesario para reactivar. Ejemplos del podcasting puede ser contar con un equipo suficiente, o sea, que grabe lo mejor como este celular, dividir el proyecto en etapas manejables y todo lo demás puede ir mejorando poco a poco. Y aquí, ahora estoy practicando lo que predico. Este episodio no es perfecto, pero es real y eso es más que suficiente. Si estás atrapada o atrapado en la parálisis por análisis, da este primer paso ahora mismo, lo antes posible. No cuando tengas el plan perfecto, no cuando encuentres las herramientas ideales, hazlo ahora, lo antes posible. Porque al final, un podcast perfecto, pero real, es infinitamente mejor que un podcast perfecto que solo existe en nuestra mente. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte a mi newsletter que tiene el mismo nombre, Procesando Ideas. Y visita a nuestra red de podcast en pachacamani.com. Te dejaré todos los enlaces en la descripción de este episodio. Y esto fue Procesando Ideas. Y nos escuchamos muy pronto. El próximo miércoles en 15 días. Un saludo sonoro hasta donde quiera que estés. Procesando ideas.